Hola, hola, hola. Buenas noches familia Eurofarma. ¿Cómo están todos el día de hoy? Veo a varios que ya están bien activos, están conectados. Tengo algunos saludos en el chat de Eudo Flores, de Víctor, de Leonardo. Hola, ¿qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás, María? Qué gusto. Ros. Por ahí tenemos también a Luke, tenemos a Rose. Ajá, tenemos bastantes personas conectadas. Qué bueno, en verdad, que haya esa linda energía, esa linda predisposición para esta noche, una noche de aprendizaje, una noche de capacitación, un espacio también para seguir creciendo juntos como familia, todos Eurofarma. Mi nombre es Cris Basurto, yo los voy a acompañar esta noche como el presentador y lo primero que vamos a hacer es escuchar las palabras de nuestro gerente GMO OTC, Frank Díaz. Adelante, Frank. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gusto de poder saludarlo. Mi nombre es Frank Díaz, yo soy el responsable para la unidad de negocio de GMO acá en Eurofarma Perú. Nuestros productos garantizados, multiterapias y orgullosos, lo cual realmente nos permite poder acceder y realizar este curso para ustedes. Nosotros tenemos ya 8 años en el Perú como Eurofarma, simplemente para poder recordarles, somos una transnacional brasilera con presencia en toda Latinoamérica y en Perú uno de los países que más está creciendo año a año, ¿no? Y un poco la idea de poder hacer este primer curso para profesionales de farmacia en Perú es poder seguir creciendo juntos, que es lo que hemos venido haciendo todos estos años. Sobre esta premisa, que tiene 8 módulos, cada uno de los módulos tiene su certificación de asistencia, lo cual va a permitir poder tener 8 diplomas durante todo el año, y adicionalmente todos aquellos que hayan cursado el curso de manera en vivo, más el tema de poder haber seguido todos los módulos hasta el mes de noviembre, van a poder acceder a una diploma de certificación anual como especialización de todo el curso 2021. Así que nada, realmente la convocatoria ha sido extraordinaria, con una excelente participación entre ustedes, los químicos farmacéuticos, los técnicos de farmacia y también la parte administrativa, la gente amiga de logística, de almacén, los jefes de compras, que se dio de tal manera que podamos ofrecer un curso que permita tener un gran espectro para, digamos, nosotros poder brindar información seria con especialistas en cada una de las ponencias, realmente muy especializados, y así mismo poder tener realmente un curso que sea 360 grados, ya que no solamente será sobre temas como el de hoy, que es el COVID-19, mitos y verdades, sino también algunos temas de marketing, servicio al cliente, manejo de inventarios, etc., ¿no? Así que nuevamente darles la bienvenida corporativa. Realmente para nosotros es un placer tenerlos aquí. Lo hemos organizado el curso realmente tratando de ver todos los micro detalles del mismo. Y nada, los dejo con un video corporativo de Eurofarma en toda Latinoamérica para que ustedes puedan conocernos un poquito más. Un fuerte abrazo, hasta pronto. En 1972 nació la empresa que dio origen al grupo Eurofarma. Estamos orgullosos de nuestras conquistas, pero miramos hacia el futuro y nos alimentamos de nuevos retos. Somos Eurofarma de hoy y trabajamos para Eurofarma del mañana, desde el sueño hasta la realidad. De Brasil para el mundo. Eurofarma es la primera multinacional farmacéutica brasileña con capital 100% nacional y más de 45 años de existencia, reconocida por la comunidad médica y sociedad por promover el acceso a la salud con tratamientos a precios justos, calidad e innovación. En Brasil y en el exterior se posiciona con destaque en el mercado al actual en los segmentos de prescripción médica, medicamentos extensos de prescripción, genéricos, área hospitalaria, licitaciones, oncología y veterinaria. Reconocida por su calidad y excelencia, también produce para otras farmacéuticas nacionales e internacionales. Con un portafolio con más de 287 productos en Brasil, 9 plantas industriales y una producción anual superior a 370 millones de unidades, ya está presente en 20 países, consolidándose como un importante player regional en América Latina.
Considerada una de las mejores empresas para trabajar según el GPTW, cuenta con más de 6,7 mil empleados. Eurofarma practica la meritocracia y las conquistas de la empresa se comparten con los colaboradores y la sociedad. Para eso ofrece un ambiente de trabajo estimulante que valoriza a las personas y reconoce sus méritos, que se pauta por la ética, transparencia y calidad de vida. Con crecimiento superior al sector, alcanzó en el último año ingresos por 4,3 billones de reales e invierte el 6,8% de las ventas netas en investigación y desarrollo. En Eurofarma, la sustentabilidad tiene como foco 3 grandes pilares: agua, energía y tratamiento de residuos. Esa conciencia actúa en diferentes áreas de la empresa, con inversiones vueltas a la mejoría de los procesos, la reducción de desperdicios e iniciativas que optimizan el uso de los recursos naturales. Uno de los grandes valores de la empresa es la responsabilidad social. Para beneficiar comunidades, creó en 2006 el Instituto Eurofarma, brazo social de la compañía, que ya realizó más de 77,000 atenciones directas entre adultos, jóvenes y niños, con proyectos que ponen la educación como herramienta de transformación, inclusión social y desarrollo sostenible. Esa es la manera de ser Eurofarma, una empresa que cree en los sueños y en su capacidad de superación, que mantiene aquella misma voluntad de ampliar horizontes, que nos acompaña desde el comienzo, dando nuevos pasos como si fueran los primeros, manteniendo el espíritu emprendedor, el optimismo y el deseo de hacer más y mejor. Cuanto más nos dedicamos, más gratificante es el reconocimiento. Ese es nuestro camino para seguir ampliando horizontes. Interesante video y también las palabras de Frank. Muchísimas gracias, Frank, nuestro gerente GMO OTC. Ahí lo teníamos también con unas palabras de bienvenida a no una sola sesión, no una sola charla, sino es un curso completo para ustedes que nos representan en farmacias, en algunas clínicas también, y que están arduamente trabajando día a día, haciendo que esto crezca como nosotros una familia juntos. Y bueno, no es ajeno para nadie que estamos pasando una etapa algo compleja. Hay muchísimos comentarios acerca del COVID, hay muchísimas mitos, verdades, algunas falacias, algunas cosas que están corriendo por ahí como noticias en redes sociales, en WhatsApp, y a veces incluso nos alertan de sobremanera, pero es importante también aprender a reconocer cuáles son reales, cuáles no lo son. Veo a muchas personas el día de hoy que están conectadas, muy interesadas desde el chat. Tengo algunos saludos y muy buena predisposición de parte de Elizabeth, de parte de Junior, de José, de Willy, Elmer. A todos ustedes, muy buenas noches y siéntanse bienvenidos. Les quiero comentar, antes de presentar a la ponente de hoy, que al final del evento va a haber un espacio de preguntas y respuestas, pero sabemos que en algún momento a veces se te ocurre alguna pregunta y por ahí se te puede olvidar, así que siéntete libre también de hacerla en el chat, que el equipo de producción va a estar atento a poder apuntarlas y al final hacérselas a nuestra invitada del día de hoy. Muy bien, entonces, sin más, quiero presentar a la especialista de hoy. Ella es la doctora Rosa Quintana, quien nos va a hablar acerca de mitos o verdades acerca del COVID-19. Rosa Quintanilla, perdón. Doctora, adelante, bienvenida. Buenas noches, Cris, buenas noches con todos. Como nos mencionaba Cris, es un gusto poder estar reunidos hoy y vamos a tocar un tema que nos influye a todos actualmente, que es el COVID-19. Vamos a hablar de algunos mitos, algunas verdades, y les pido que si tienen alguna pregunta puedan tomar nota para contestarla al final. Voy a compartir mi pantalla, por favor me confirman en el momento que la puedan ver. Muy bien, ahí vemos el PowerPoint, doctora. Ahora ya vemos la pantalla completa. Ok, perfecto. Entonces vamos a comenzar. Como una introducción, es importante reconocer que los profesionales de farmacia, tanto los que están laborando directamente en las farmacias, en los hospitales, en las droguerías o en la industria farmacéutica, son agentes fundamentales durante esta pandemia como personas que influyen en la salud pública. Todos los que tenemos la responsabilidad de influir en la salud de las personas, tenemos también
ciertos deberes para hacerlo de la mejor forma. El paso 1 es informarnos, ¿sí? Estar informados sobre cuestiones fundamentales de la enfermedad y sobre todo de las actualizaciones científicas. Como toda enfermedad nueva, la información que tenemos, los estudios médicos van avanzando de una manera rápida y es importante que nosotros estemos al tanto de esta información para poder divulgarla a los pacientes. Es muy importante tener en cuenta que debemos divulgar, debemos compartir información científica que sea rigurosa y sea veraz. Aquí hago énfasis en que hay mucha información que circula en redes sociales que no es cierta, ¿sí? Así que es muy importante que nosotros podamos compartir información que sea rigurosa y veraz. Otro factor importante es el tema de promover la prevención. Especialmente quienes están más ligados a la comunidad representan en muchos casos el primer profesional de la salud con la cual se va a contactar un paciente. Y esto nos brinda una gran oportunidad, el ofrecerle atención a este paciente, no solamente para guiar el uso de los productos de manera segura, sino también de contribuir a la detección precoz. Muchos de ustedes deben haber recibido pacientes en farmacias que empiezan a presentar ciertos síntomas y todavía no saben qué hacer. Así que es fundamental la acción suya para contribuir a que estos pacientes sean detectados precozmente, recomendarles que busquen pruebas, que busquen atención y sobre todo que tomen las medidas de prevención para no producir más contagios. Así que me quiero quedar con esta imagen, quiero que ustedes se queden con esta imagen de que su tarea diaria impacta de manera inmensa en la salud pública que actualmente es muy necesaria en nuestro país. Vamos a hablar de una información general que probablemente todos conocemos. En este cuadro azul tenemos una serie de síntomas o de signos que son usuales cuando una persona está infectada con COVID. Si la persona presenta 2 o más de estos síntomas, podría tener COVID. No es necesario que presente todos, ¿sí? Con 2 o más nos volvemos un paciente sospechoso. Y los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de que hemos estado expuestos al virus. Más adelante vamos a ver unas curvas en las cuales vamos a comprender desde el momento de la infección cuántos días pasan para que empecemos a desarrollar síntomas. Las vías de transmisión. Esto es muy importante. Tenemos 3 vías principales de transmisión. Una son las gotículas, otras son los aerosoles y otras son los objetos. En la imagen que están viendo en su pantalla pueden ver que tenemos una persona que está tosiendo, ¿sí? Cuando la persona tose, va a eliminar unas pequeñas gotas de saliva o de moco que tienen un tamaño que hace que por gravedad, por el mismo peso de las microgotas, vayan a caer al piso. Estas gotas, que son más o menos grandes, recorren una distancia de aproximadamente 2 metros o menos. Por eso es que decimos que debemos estar a 2 metros de las personas, ¿sí? Esta es una distancia de seguridad, entre comillas. Porque estas gotas son de diferentes tamaños. Mientras más pequeñas sean las gotas, más distancia van a poder recorrer. Así que si estas gotas grandes recorren una distancia máxima de 2 metros, vamos a tener otras gotas más pequeñas que van a poder llegar a 4 metros de distancia. Y vamos a tener unas gotas muy finitas que se llaman aerosoles. Y estos aerosoles pueden quedar suspendidos en el ambiente por varias horas, ¿sí? Así que hay que tener eso en cuenta. Las gotículas son las gotitas más grandes, gotitas de saliva o de moco, pero van cambiando de tamaño y al hacerse más pequeñitas pueden quedar suspendidas en el ambiente. Y finalmente tenemos el contacto a través de los objetos, de lo cual vamos a hablar también después. Quiero que vean esta imagen. En esta imagen, cada punto que ven alrededor de la persona equivale a una cantidad de virus que es capaz de producir una infección, ¿sí? Si la persona está en silencio, elimina menos gotículas, así que hay menos posibilidad de contagio. Imaginemos que la persona que está en la imagen es una persona que está infectada con COVID. Si la persona está en silencio, va a eliminar por la respiración igual un aerosol, una cantidad de gotitas, pero muy bajas. Y conforme va pasando el tiempo que yo estoy en un ambiente,
estas partículas se van incrementando. Si estoy en silencio, salen simplemente con la respiración. Pero si, por ejemplo, empiezo a hablar, como estoy haciendo ahora, y estoy infectada, esta cantidad de microgotas que yo elimino se multiplican por 10 más, son 10 veces más que cuando estoy en silencio. Así que imagínense si yo en este momento estuviese infectada, estoy en una habitación sola, estoy sin mascarilla, pero después de estar conversando con ustedes por 1 hora, miren la imagen que tenemos hacia la derecha, la cantidad de microgotas que me van a estar rodeando, ¿sí? Esta cantidad de microgotas que me van a estar rodeando podrían ser inhaladas por una persona que ingrese después al mismo ambiente donde yo estuve. Y si además en un ambiente una persona grita o canta, emite 50 veces más partículas que una persona que está en silencio. Así que ustedes pueden ver las imágenes, cuántas partículas potencialmente que pueden producir un contagio van a presentarse en un ambiente donde la gente habla muy alto o canta. Así que aquí tienen en el último cuadro la imagen de partículas que podría verse en una fiesta COVID, por ejemplo, ¿no? Que hay música, que la gente está hablando fuerte, la cantidad de partículas que hay en ese momento. Ahora vamos a hablar un poco de la transmisión por objetos. Antes de seguir, quisiera pedirle por favor a Chris si me puede ayudar, porque hay alguien que me parece que está utilizando la pluma y está haciendo unas líneas en las diapositivas. Chris, si me puedes ayudar por favor a bloquear eso, te lo agradecería. Hablando de la transmisión por objetos, el riesgo de contagio al tocar una superficie es realmente muy bajo, ¿sí? Al inicio de la pandemia, nosotros pensábamos que era muy fácil poder contagiarse a través de tocar objetos. Ahora, después de más de 1 año de pandemia, las investigaciones han demostrado que esto no es así, ¿sí? El riesgo es 1 en 10.000 poder contagiarse tocando cosas. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos y de Europa desaconsejan, por ejemplo, el uso de la fumigación en ambientes abiertos. Declaran que esto no es útil y que, por el contrario, puede ser incluso peligroso hacer una fumigación de un ambiente. Los estudios han demostrado que la limpieza con agua y con jabón es suficiente para actuar de manera preventiva. Por ejemplo, si voy a comprar algunas cosas en el supermercado, en el mercado, basta que yo las lave con agua, con detergente y estoy bien, no necesito pasarles un desinfectante. Pero ¿cuándo sí requiero aplicar un desinfectante? Cuando en la casa hubo una persona sospechosa o confirmada de COVID. ¿Sí? Si yo tengo un paciente en casa que sé que está enfermo, necesito utilizar desinfectantes para limpiar las cosas. Por ejemplo, lejía. ¿Sí? Mientras todos estemos sanos, de manera preventiva, agua y jabón, y cuando hay un infectado, en las últimas 24 horas, sí aplicamos desinfectantes. Este cuadro es del que les hablaba. Quiero que nos centremos en la imagen de abajo donde hay un muñequito que dice inicio de síntomas. Vamos a aprender cuándo es que empiezan los síntomas. Ahí en inicio de síntomas, en este muñequito dice el número 0. Lo vamos a contar como el día 0, ¿sí? El día 0 de la enfermedad. Ahí la persona empieza a tener síntomas. Alguien tiene tos, tiene fiebre, tiene dolor muscular. Es su día 0. Ahí empiezan los síntomas. Pero ahí no empezó todo. Para que una persona tenga síntomas en ese día 0, por lo menos hace 6 días hacia atrás, o sea, la semana pasada, la semana que pasó, esta persona se infectó. Y desde que uno se infecta hasta que empieza a hacer síntomas, pasan en promedio unos 5 o 6 días. ¿Sí? Desde que uno se infecta, el virus entra a nuestro cuerpo y empieza a replicarse. ¿Sí? La replicación viral significa que el virus empieza a multiplicarse en nuestro organismo. Esta replicación viral va aumentando con el paso de los días. Cuando estoy en el día más o menos 2 antes de empezar mis síntomas, yo ya estoy contagiando. ¿Sí? La persona todavía no tiene síntomas, pero ya puede contagiar. Y va a pasar un par de días y la persona va a empezar a hacer todos sus síntomas. ¿Esto por qué es importante? Lo que quiero que nos quedemos es con la información de que yo contagio desde antes de empezar a hacer síntomas.
Así que usted puede ver una persona que se ve totalmente saludable, que no tiene ninguna molestia, pero que ya está contagiando. Por eso es la importancia del uso permanente de mascarillas, de guardar la distancia, así sean personas que usted conoce, debe hacer eso porque no puede saber cuándo esa persona se puede haber infectado. Y habíamos mencionado que en ese periodo asintomático, esa persona todavía no tiene ningún síntoma, ya está transmitiendo el virus. La persona que no tiene ningún síntoma y llega a su casa después de trabajar, lo primero que hace probablemente es quitarse la mascarilla y estar sin mascarilla dentro de la casa. Entonces esta persona va a estar conversando, compartiendo con sus familiares y va a liberar microgotas de saliva, va a liberar gotículas y también va a liberar aerosoles. Así que estos aerosoles, que son las gotitas muy pequeñas, van a quedarse flotando en el ambiente. Y si alguien más las inhala, va a poder contagiarse. Por eso es muy importante que dentro de las casas tengamos una muy buena ventilación. Así todos nos consideremos que estamos saludables, debemos tener una buena ventilación en casa. Ahora que empieza el invierno, empieza a hacer frío, la gente tiende a cerrar todo. Bueno, tendremos que estar más abrigados, pero necesitamos tener los ambientes ventilados para poder disminuir nuestro riesgo de contagio dentro de las casas. ¿Qué es el lugar donde uno más se contagia? La mayoría de contagios ocurren dentro de las familias. Esta situación de contagio a través de aerosoles, de microgotas que quedan flotando en el ambiente, no estaba muy clara, ¿sí? Se han ido haciendo cada vez más estudios que han demostrado que esto es así, que nos podemos contagiar no necesariamente estando tan cerca de las personas, sino inhalando estas microgotas que quedan en el ambiente. Entonces pongo un ejemplo. En ese momento yo estoy en casa, pero si estuviese en el trabajo y estoy en la oficina, y como estoy sola, decido quitarme la mascarilla, ¿no? Decido quitarme la mascarilla y estoy sola en mi computadora, hablando por teléfono, y estoy sola. Cuando alguien va a venir, si va a venir alguien a ayudarme a alguien o a conversar conmigo, me pongo mi mascarilla. Pero si yo estuve contagiada, todos los aerosoles que exhalé, todas las microgotas de mi respiración ya están en ese ambiente. Y la persona que va a venir, si su mascarilla no está bien presionada contra su cara, va a respirar esas microgotas y se puede contagiar. Por eso es la importancia de usar mascarillas, aunque estemos solos por un momento, si después en ese ambiente van a haber otras personas. Y esto es muy importante. La revista The Lancet, una revista científica muy reconocida, publicó la semana pasada, pueden ver la fecha, el 15 de abril, un artículo en el que exponen 10 razones científicas que sustentan la transmisión a través del aire, del COVID, ¿sí? No voy a mencionar las 10 razones, voy a mencionar las 5 que a mí me impactaron más. Y están primero los eventos de superpropagación, ¿sí? Personas que había una persona infectada, se detectó en el trabajo y esta persona contagió a 20 personas o a 30 personas, solamente porque estaban en un ambiente cerrado y no ventilado, ¿sí? Entonces, eso demuestra que la persona tiene una capacidad de contagiar no solo el que está a su costado, sino libera estas microgotas que quedan en el ambiente y se pueden contagiar más personas. Otro factor que han analizado son las infecciones de largo alcance, que también tiene que ver con lo que les mencioné primero. Personas que están distantes una de la otra, pero que igual se contagian. Por ejemplo, trabajadores de un call center. Piensan que porque están a 10 metros uno del otro pueden estar sin mascarillas y trabajan hablando todo el día. Y luego se contagian a pesar de guardar la distancia, ¿sí? Esto sustenta la transmisión por el aire. La transmisión en asintomáticos, que es la que habíamos mencionado una diapositiva atrás. Personas que se sienten saludables y en casa se retiran las mascarillas y están en ese periodo asintomático. Ya están infectados, pero todavía no empezaron los síntomas, pero ya están contagiando a otras personas. Otro sustento es la infección en los hospitales. En los hospitales, en las áreas COVID, los médicos están sumamente protegidos, ¿no? Y probablemente tienen mucho menor riesgo de contagiarse en esas áreas. Pero cuando salen a zonas de descanso o a las zonas de salas de reuniones, su protección es menor porque asocian que ya no están en un ambiente de alto riesgo. Y se comprobaron
infecciones en médicos que están en otros ambientes. Así que no directamente con los pacientes, sino que estas partículas puedan estar flotando en el ambiente. Y también se hicieron análisis de aire de espacios cerrados, en los cuales se lograba capturar el virus flotando en el aire. Y también se hicieron análisis de filtros de aire acondicionado. Hicieron un estudio en el que se demostraban que diferentes personas que estaban en diferentes habitaciones de hoteles se contagiaban sin haber estado en contacto unos con los otros porque el virus iba por los ductos del aire acondicionado. ¿Sí? Entonces, como vemos, hace una semana recién se ha publicado este artículo, hay todavía mucho por investigar, pero esta puede ser la explicación de por qué, a pesar que guardamos la distancia o a pesar de que usamos mascarillas, la pandemia sigue avanzando. Es porque necesitamos tener mucho más cuidado del que tenemos con nuestra vía respiratoria. Y esto nos lleva a pensar en las poblaciones de riesgo. Las poblaciones de riesgo no quiere decir que tienen más riesgo de contagiarse, porque todos tenemos el mismo riesgo de contagiarnos, pero sí tienen más riesgo de desarrollar una enfermedad mucho más grave si es que llegan a contagiarse. Así que es importante tener mapeados quiénes son población de riesgo, principalmente los adultos mayores. En el caso de los adultos mayores, por una cuestión biológica, su sistema de defensas, con el paso de los años, empieza a funcionar con una intensidad menor que una persona joven. ¿Sí? Esto es un proceso natural del envejecimiento. No hay algo que podamos hacer frente a eso. Ellos son un gran grupo de riesgo. Otro grupo de riesgo son personas con enfermedades preexistentes, sobre todo enfermedades crónicas. En este grupo están encabezando los pacientes que tienen diabetes, pacientes con hipertensión, cardiopatías, enfermedades del corazón, pacientes con diferentes tipos de cánceres, porque ellos tienen un sistema inmune que está afectado, pacientes que son obesos y pacientes que tienen otras enfermedades u otras condiciones u otros tratamientos farmacológicos que van a afectar su sistema de defensa. Tenemos pacientes que reciben corticoterapia de larga data, esto afecta su sistema de defensa, pacientes que toman inmunosupresores, pacientes que se encuentran en quimioterapias o en radioterapias, ellos también van a ser personas de alto riesgo. Quiero que nos quedemos aquí también con el grupo de la obesidad. La obesidad es una enfermedad, tiene distintas consecuencias, muchas veces las pensamos a muy largo plazo, pero con el COVID es un factor de riesgo que puede producir la muerte del paciente. Hay que estar claro que aunque hay grupos que tienen mayor probabilidad de contagiarse, de complicarse, que ya lo hemos mencionado, hay también personas que tienen un estado de salud bueno, que son personas jóvenes, y que al contraer COVID desarrollan una enfermedad grave y pueden llegar a necesitar ventilación mecánica o eso incluso pueden fallecer. Esto se está estudiando también. Aparentemente hay causas genéticas que tienen que ver en cómo cada uno de nosotros va a desarrollar la enfermedad. Así que no podemos confiarnos que somos jóvenes, que somos saludables, que somos deportistas y que no nos va a pasar nada, porque hay gente joven, saludable, deportistas de alta competencia que han presentado cuadros muy graves de COVID. Hay un factor genético, no sabemos cómo cada uno de nuestros organismos van a reaccionar cuando estemos frente a la enfermedad. Por eso es sumamente importante cuidarnos muchísimo. Aquí les traigo un estudio también de la CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Este estudio se publicó el 12 de marzo de este año. Es un estudio sumamente interesante. En este estudio lo que ellos hicieron fue estudiar a casi 150,000 personas que estaban infectadas con COVID y estaban hospitalizadas en diferentes instituciones en Estados Unidos. Y lo que ellos hicieron es ver qué pacientes requerían pasar a UCI, qué pacientes requerían un ventilador mecánico y qué pacientes morían. Y empezar a estudiar qué grupos presentaban más estas situaciones. Y lo que demostraron fue algo muy interesante. Lo que encontraron es que si compararon a los pacientes que tenían un peso adecuado,
Un peso adecuado sabemos que se calcula por el índice de masa corporal, ¿no? IMC. El IMC menor de 25 es un peso adecuado, es un peso normal. Si lo compararon con las personas que tenían sobrepeso, los que tenían sobrepeso tuvieron 12% más de probabilidades de necesitar ventilador mecánico que los que tenían un peso adecuado, ¿sí? Y cuando lo compararon con los obesos tipo 3, con los grandes obesos, ellos tenían 108% más necesidad de un ventilador mecánico que un paciente que tenía un peso adecuado. Así que esto es una prueba fehaciente que la obesidad tiene una implicancia enorme en cómo vamos a evolucionar frente al COVID. Una persona con un peso adecuado y una persona obesa, los dos se pueden contagiar, pero cómo van a desarrollar la enfermedad va a estar estrechamente relacionado con el peso de la persona. Y aquí creo que hay algo muy importante que nos debe servir a todos, pero también a ustedes que ven pacientes, que asesoran pacientes, a que necesitamos cambiar los estilos de vida para poder estar en la mejor condición de salud cuando la enfermedad llegue a nosotros. Probablemente hace unos años, un joven que tenía sobrepeso, tenía obesidad, pensaba que si seguía siendo obeso, en 10 años, en 15 años o en 20 años, podía sufrir de diabetes, o podía sufrir de hipertensión, o podría desarrollar una artrosis de la cadera por el peso. Pero eran patologías que se veían lejanas, que se veían en el futuro. En cambio, hoy, tener sobrepeso o tener obesidad puede ser la diferencia entre sobrevivir o no sobrevivir al COVID. Así que es algo que está totalmente en nuestras manos, es algo sobre lo cual podemos actuar y debemos hacerlo. Tenemos la evidencia científica de que eso es así. Y otro factor de riesgo que también está siendo muy estudiado actualmente es la actividad física. Les traigo aquí también un artículo de la revista de Medicina del Deporte de Gran Bretaña, y ellos lo que hicieron fue estudiar casi 50.000 pacientes, ¿sí? 50.000 pacientes que llegaron a hacer un COVID severo, un COVID complicado. Y lo que hicieron fue averiguar el pasado de estos pacientes. Y lo que concluyen es que la gran mayoría de los que se complica son personas que en los últimos 2 años no hacían actividad física. Eran sedentarios. Así que tenemos totalmente claro que el realizar actividad física de manera continua nos ayuda a enfrentar mejor el COVID y hacer menos complicaciones. ¿Y esto por qué? Uno es que el COVID tiene un gran componente respiratorio. Ustedes saben que lo que nos permite respirar son nuestros músculos de nuestro tórax, el diafragma, que es un gran músculo que es el principal músculo de la respiración. Y los músculos mejoran con la actividad física. Los deportistas tienen una mejor capacidad ventilatoria, tienen una mejor resistencia, ¿sí? Sus fibras musculares están mucho más trabajadas y responden mejor a los estímulos. Así que si una persona que es sedentaria, probablemente que sea obesa, o incluso puede ser que no sea obesa, pero no tiene una buena capacidad muscular, tiene un compromiso respiratorio complejo y necesita un ventilador mecánico, es más probable que empeore y es más difícil la extubación también. Ustedes deben haber visto cuando se conecta un ventilador mecánico a una persona, se coloca un tubo que entra por la boca y va por la tráquea para que una máquina sea la que haga la función del pulmón y eyecte aire hacia dentro de la persona. Cuando la persona empieza a mejorar, se tiene que retirar este tubo. Esto se llama extubar. Y cuando uno extuba al paciente, no siempre hay éxito. Hay casos en que el paciente no responde y otra vez se debe volver a conectar al ventilador mecánico. Los pacientes que tienen más fallos en la extubación y los que tienen que volver a ser intubados son mayormente pacientes obesos o pacientes que no tienen una buena capacidad muscular. Así que ese es uno de los motivos por los cuales la Organización Mundial de la Salud, y en nuestra región la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, están haciendo una campaña muy fuerte
para promover la actividad física durante la pandemia. Están emitiendo comunicados como este, que dice manténgase activo en casa durante el brote de COVID-19, y hay una cantidad de tiempo de ejercicio que está recomendada según la edad. En los adultos, lo mínimo de ejercicio es 30 minutos al día. ¿Sí? Y en los niños es 1 hora de actividad física al día. Sé que puede parecer muy difícil hacer actividad física ahora que debemos procurar salir lo menos de casa, pero es posible. Tenemos ahora videos que están en YouTube, tenemos videos que están en diferentes redes sociales de rutinas de ejercicio para las cuales no necesitamos mayores máquinas ni aditamentos, y las podemos hacer nosotros mismos en un espacio muy pequeño. ¿Sí? Si hay la posibilidad de una bicicleta estacionaria también, o simplemente salir a caminar, ¿no? Estar muy bien protegidos con nuestras mascarillas y salir a caminar durante 30 minutos. Y quienes tienen niños en casa, su requerimiento de actividad física es mayor. Ellos deben hacer 1 hora de actividad física al día. Esto puede ser salir a caminar, salir a correr, puede hacer una rutina de ejercicios también en casa, pero es muy importante que nos mantengamos activos porque ya estamos viendo que no solamente debemos mantenernos activos para estar delgados, porque la obesidad impacta negativamente en el COVID, sino que debemos mantenernos activos físicamente para tener una buena capacidad muscular y así poder responder mejor a la enfermedad si es que la llegamos a tener. Hemos hablado de los factores de riesgo, de la transmisión, ya sabemos cómo se transmite el COVID, sabemos que es muy probable que se transmita a través del aire, más que a través de las cosas, pero tenemos que seguir cuidando una rutina de prevención. Aquí encabezando es el lavado de manos con agua y jabón. El agua y el jabón son suficientes para eliminar el virus si hacemos un lavado correcto de las manos. Cuando no tenemos acceso a agua y jabón, que esto puede ocurrir cuando salimos, estamos haciendo compras o estamos en el trabajo, sé que no es posible entre paciente y paciente ir a lavarnos las manos algunas veces. Para eso tenemos la opción del alcohol en solución o alcohol en gel. Otra medida de prevención muy importante es usar nuestras mascarillas de manera correcta. Más adelante vamos a hablar un poco de las mascarillas. Si estamos en ambientes donde hay una alta concentración de personas, la recomendación es proteger nuestros ojos, porque también puede ingresar el virus a través de los ojos. Es menos probable, pero puede suceder. Así que deberíamos usar nuestros lentes o los protectores faciales, que es una recomendación que ha dado el gobierno actualmente. Y la clave, un factor muy importante, conservar la distancia con otras personas en todo momento. Sé que muchas veces es difícil, pero necesitamos tener esto en nuestro chip, que todo el tiempo debemos procurar guardar la distancia de las personas. Y algo muy importante, si es que tenemos síntomas respiratorios, por más leves que sean, debemos comunicarlos, encabezando nuestra familia. En la familia debe estar totalmente definido que si alguien tiene síntomas, se lo tiene que decir a todos y tienen que aislarlo. ¿Sí? Es mejor exagerar y aislar a una persona y que sea un resfrío, porque puede ser un resfrío, que no aislarlo y que sea un COVID y que contagie a toda la familia. Yo creo que conoce casos en los cuales se ha infectado una familia completa. Y esto pasa mucho más en esta segunda ola que en la primera, porque las variantes del virus lo han hecho mucho más contagioso, se transmite más fácilmente que antes. ¿Sí? Entonces, necesitamos tener cada uno de nosotros en nuestras casas un plan de contingencia. Necesitamos tener un plan de contingencia de qué vamos a hacer si es que alguna persona empieza a presentar síntomas. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Otra forma de prevención muy importante. Cuando tengamos interacción con clientes, ¿sí? Es importantísimo que mantengamos la distancia de al menos 2 metros con las personas. Debemos solicitarle a estas personas que tengan sus mascarillas puestas de la manera correcta, porque las mascarillas son una protección compartida. Si yo tengo mi mascarilla bien puesta, tengo una parte de protección. Pero si yo, a pesar de tener mi mascarilla bien puesta, estoy conversando con alguien que no la tiene bien puesta, me estoy poniendo en riesgo. ¿Sí? Es una protección compartida de ambas personas. Ambos debemos tener la mascarilla puesta correctamente. Así que no
vergüenza, no se sientan limitados de exigirle a la persona con la que ustedes hablan que tenga su mascarilla bien puesta, porque es la mínima señal de respeto hacia la salud de la persona con la que uno está hablando, tener una mascarilla bien colocada. Cada vez que vamos a tocar algo, una superficie, un objeto, si recibimos algo cuando estamos atendiendo a un paciente, cuando tenemos una visita y no podemos lavarnos las manos, procedemos a desinfectarnos las manos. Respecto a las reuniones, yo sé que muchas veces las reuniones con clientes pasan a ser también unas reuniones más sociales, más de amigos. Mientras dure la pandemia, eso tiene que limitarse y nuestras reuniones deben ser breves, deben ser enfocadas y de preferencia en lugares en los que haya ventilación, por lo que ya hemos conversado. En este momento de la pandemia, nosotros necesitamos considerar que cualquier persona puede estar infectada, ¿sí? Vimos un cuadro al inicio en el que tenemos personas que están en un periodo asintomático. La persona todavía no siente nada, pero en los próximos días va a presentar síntomas. Pero estando en ese espacio en el que no tiene síntomas, ya puede estar contagiando a otros. Las mascarillas, les había mencionado. Las mascarillas, si bien son una medida de protección, debemos tener claro que nos protegen siempre y cuando las tengamos bien colocadas. Si, como ven en esa primera imagen, tenemos una persona que tiene la nariz descubierta, esa mascarilla no protege nada, porque están saliendo todas las microgotas a través de la nariz, ¿sí? Si la persona deja la barbilla descubierta, tampoco está ejerciendo una protección porque el flujo de aire sale por debajo de la mascarilla. La mascarilla debe cubrir la barbilla, ¿sí? Y otra que puede haber una persona que tiene cubierta la nariz y la boca, pero la mascarilla le queda muy floja. Si pasa esto que la mascarilla está muy floja, en el espacio que hay entre la mascarilla y la cara, va a salir el aire y van a salir las microgotas también. Así que es importantísimo. Mascarilla tiene que cubrir la nariz, cubrir la boca y estar bien ajustada a la cara. Y la recomendación es usar correctamente la mascarilla correcta. Las opciones más seguras que tenemos son las mascarillas N95 o KN95, ¿sí? En segundo lugar, tendríamos las mascarillas quirúrgicas, que son estas mascarillas rectangulares que tienen un lado celeste y un lado blanco. Ahora, hay que tener en claro que las mascarillas N95 y KN95 tienen más capas y por ende filtran más, ¿sí? Si las mascarillas N95 están muy bien adheridas a la cara, la protección es del 95%, van a filtrar el 95% de las partículas, ¿sí? Pero recordemos que si nos quedan flojas, no vamos a tener ese nivel alto de protección, así usemos una KN95. Así que es importante escoger una KN95 y que nos quede bien pegada a la cara. Ya hay algunos países, sobre todo en Europa, en que las mascarillas que están permitidas para salir a espacios públicos son solamente las KN95 o las N95, ¿sí? Por este mismo hecho del que hablábamos al inicio de la transmisión aérea. Así que si está en nuestras posibilidades, optemos por mascarillas KN95 que nos queden muy ajustadas a la cara. Si no es posible esto y vamos a usar mascarillas quirúrgicas, tenemos que hacer ciertas modificaciones en el uso de las mascarillas quirúrgicas para poder hacerlas más seguras para nosotros. En esta imagen podemos ver que tenemos la alternativa de plegar la mascarilla a lo largo y cerrarle los lados. Si pueden ver esta imagen donde hay un señor que tiene una mascarilla quirúrgica, he puesto una flecha celeste que señala el espacio que está entre la cara y la mascarilla. Por ese espacio abierto pueden entrar aerosoles, que son estas gotas pulverizadas muy pequeñas que también pueden transmitir el virus. Entonces, si usamos una mascarilla quirúrgica de esta forma, de la manera clásica, por esas aberturas que quedan a los lados, me puedo contagiar. Entonces, ¿qué hago? Doblo la mascarilla de la forma que aparece en el cuadro morado y queda con la forma como si fuese una KN95. Se cierran esos espacios laterales y eso incrementa la seguridad en casi un 20%. No igual a una KN95, pero aumenta la seguridad de esta mascarilla quirúrgica. Y la otra opción es tener una mascarilla quirúrgica y encima de la quirúrgica ponerme una mascarilla de tela que sea más grande
y que presione la mascarilla quirúrgica contra mi cara y haga que existan menos espacios. ¿Sí? Recuerda que tenemos estas dos alternativas para hacer más seguras nuestras mascarillas quirúrgicas. Y por mejor mascarilla que usemos, si nosotros nos la retiramos en espacios donde hay otras personas, vamos a perder cualquier tipo de protección. Las mascarillas deben ponerse al salir de casa y no retirarse hasta el retorno. Respecto a las mascarillas, debemos tener claro que las mascarillas son un filtro. Si en ese momento, en este ambiente, hubiese virus flotando y yo estoy con una mascarilla e inhalo, el virus va a quedar atrapado sobre la mascarilla. ¿Sí? Las mascarillas no eliminan el virus, no matan el virus, solamente lo contienen. Entonces, si yo toco la parte frontal de la mascarilla, voy a estar llevando el virus en mis dedos. Así que debemos tener en cuenta que las mascarillas, toda la zona frontal está potencialmente contaminada. Cuando nosotros vayamos a reemplazar la mascarilla, a desecharla, debemos tener en cuenta que las quirúrgicas solamente deben usarse un día y desecharse. Las KN95 pueden tener una duración mayor, hasta unas 36 horas se puede usar una KN95. Pero cuando la voy a desechar, no la debo tocar de la parte frontal. La debo tocar de las ligas y la desecho. ¿Sí? Eso es importante. Cuando yo manipulo una mascarilla, debo lavarme las manos. La recomendación es lavarse las manos antes y después para tener una mascarilla limpia. Y si uso mascarillas quirúrgicas, recordar que el lado coloreado, ahora hay de diversos colores, el lado coloreado va hacia afuera y el lado blanco va hacia adentro. Vamos a mencionar ahora algunos mitos y verdades que se han escuchado a lo largo de la pandemia. El primer mito es que el coronavirus puede transmitirse a través de las picaduras de mosquitos. Esto es un mito. La verdad es que no se transmite a través de las picaduras, lo hace a través de las microgotas de saliva o de moco de pacientes infectados. Otro mito es que las mascarillas disminuyen nuestro nivel de oxígeno. Esto es falso. Lo que es verdad es que las mascarillas no disminuyen nuestro nivel de oxígeno. Las mascarillas lo único que hacen es filtrar partículas, ¿sí? Pero no filtran el oxígeno. El oxígeno pasa totalmente normal. Si no, imagínense personal de salud que trabaja en un área UCI, que está con una mascarilla KN95 10 horas continuas, nadie tiene ningún problema con su oxígeno, ¿sí? Entonces, si usamos mascarilla, si usamos doble mascarilla, no interviene en nada con nuestro oxígeno. Nuestro oxígeno está totalmente normal, así usemos mascarilla todo el día. Otro mito es que los termómetros infrarrojos pueden producir cáncer, pueden hacer daño a los ojos o pueden producir otras enfermedades. Esto es un mito. La verdad es que los termómetros infrarrojos no emiten ninguna radiación. Un termómetro infrarrojo tiene un sensor, un lector, que percibe la temperatura corporal y la traduce en grados. ¿Sí? O sea, el termómetro infrarrojo no emite nada. Por lo contrario, recibe el calor corporal y nos da un valor. Algunos termómetros lo que tienen es un puntero láser solamente para señalar un punto y que no movamos el termómetro, pero esto es totalmente inocuo, no causa ningún daño, solamente es un señalizador. Pero en sí, el funcionamiento del termómetro en infrarrojo es un lector, no emite ninguna radiación. Otro mito es que si ya tuve COVID-19, no me voy a volver a enfermar. Este es un mito muy común y la verdad es que sí existen las reinfecciones. Las reinfecciones pueden ocurrir. No son tan frecuentes, es más frecuente que alguien se infecte si nunca le ha dado COVID antes, pero alguien que ya tuvo COVID se puede volver a infectar. Sobre todo en este momento de la pandemia, en el que tenemos las variantes. Probablemente los que nos infectamos al inicio de la pandemia y nos infectamos con el virus original, todavía podemos infectarnos con las variantes, ¿sí? Se siguen haciendo estudios, pero sí son posibles las reinfecciones. Así que alguien que ya tuvo COVID se debe cuidar de la misma manera como si nunca lo hubiese tenido. Ahora vamos a hablar de las pruebas. Las pruebas principalmente se van a definir en dos grupos. Un grupo que es para detectar las infecciones actuales, que me sirve para saber si en este momento tengo el virus, y otras pruebas que sirven para detectar infecciones pasadas, ¿sí?
Las que me sirven para diagnosticar la enfermedad actual se realizan a través de hisopados. Estas pruebas son la prueba molecular y la prueba de antígenos. Ambas se realizan, como podemos ver en esa imagen, con un hisopo que entra por la nariz, en el caso de la molecular por la nariz, llega hasta lo más profundo de nuestra faringe, saca una muestra y luego se inserta otro hisopo por la garganta, también profundo. Se hacen 2 hisopados en la prueba molecular. Y en la prueba de antígeno se hace un solo hisopado a través de la nariz. Estas pruebas me dicen si en este momento yo estoy infectada. La diferencia es que la prueba molecular detecta en sí el virus o fragmentos del virus. Entonces va a ser mucho más exacta, más precisa. Y la prueba de antígenos lo que detecta son ciertas proteínas, ciertas sustancias que libera el virus. ¿Sí? Esas 2 pruebas son bastante específicas. Si me salen positivas cualquiera de estas 2 pruebas, yo debo estar totalmente seguro que estoy infectado y que tengo COVID. No me debe quedar duda. Si salen positivas, ¿sí? Pero si salen negativas, no puedo descartar que no esté infectado. ¿Por qué? Porque los primeros días de la enfermedad, los primeros días que tengo síntomas, mi carga viral, o sea, la cantidad de virus que se va replicando en mi cuerpo, probablemente comienza muy bajita y luego va a ir subiendo. En esos días en que la carga viral es muy baja, puede no ser detectado por las pruebas. Así que es importante hacer las pruebas, pero también correlacionarlo con los síntomas que presenta el paciente. Y había mencionado que tenemos otro tipo de pruebas que nos sirven para detectar infecciones pasadas. Ahí están las pruebas serológicas y también se han incluidas las pruebas rápidas. Las pruebas serológicas pueden ser de sangre venosa o pueden ser de sangre capilar, quiere decir sangre del dedo. Estas pruebas lo que buscan son los anticuerpos, es decir, buscan las defensas que nuestro cuerpo crea cuando el virus ya ingresó, ¿sí? Y estas pruebas tienen como desventajas que no son muy precisas. Pueden presentar muchas alteraciones, principalmente las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas pueden darnos resultados inexactos. Y otra desventaja es que para que una prueba rápida salga positiva, tienen que haber pasado de 7 a 10 días desde que yo ya me infecté, porque es el tiempo que mi cuerpo demora en fabricar los anticuerpos, en fabricar las defensas, ¿sí? Recuerden, las pruebas rápidas leen las defensas. Y para que mi cuerpo produzca defensas, se demora de 7 a 10 días. Así que si yo me contagio hoy día y en 3 días empiezo a hacer síntomas y me hago una prueba rápida, me va a salir negativo, aunque yo tenga el virus, porque esta prueba rápida no lee el virus, lee los anticuerpos. Así que diferenciemos bien. Las pruebas que me sirven para diagnosticar si yo estoy enfermo son los hisopados, molecular o antígeno. Y las que me sirven para saber si yo ya tuve son las pruebas rápidas o las pruebas serológicas, las de sangre. ¿Para qué son útiles? Son útiles para mapear poblaciones. Yo voy a una ciudad y le hago pruebas rápidas a todos y con eso puedo saber más o menos qué cantidad de personas ya tuvo la enfermedad. Son pruebas que sirven más para temas epidemiológicos que para temas clínicos. O, por ejemplo, si una persona tuvo unos síntomas leves, que puede haber sido un resfrío, pasaron los días y después de unos 10 días, 14 días, quiere saber si eso fue un resfrío, fue COVID, puede hacerse una prueba rápida. Pero no sirven para el diagnóstico en este momento. Entonces ya habíamos mencionado, no son 100% exactas, van a detectarme los anticuerpos, o sea, las defensas. Y otra cosa muy importante, que una prueba rápida puede seguir dando positivo por varios meses después de que la persona ya tuvo la enfermedad. Porque dijimos que las pruebas rápidas leen los anticuerpos, es decir, las defensas, ¿sí? Entonces me puede seguir saliendo positiva por 2 meses, 3, hasta 4 meses después que yo ya me recuperé de la enfermedad. Eso no quiere decir que estoy enfermo, que puedo contagiar, simplemente quiere decir que tengo todavía mis defensas. Así que eso es muy importante. Cuando alguien les pregunte qué prueba se debe hacer para saber si está enfermo, deben hacerse pruebas de hisopado, porque las pruebas rápidas no sirven para eso. Y aquí está el cuadro que ya habíamos revisado al inicio, pero con las pruebas. Por ejemplo, tenemos ahí la prueba de antígenos, y si avanzan tenemos un bloque morado. Esos son los días en los cuales las pruebas de antígenos son más precisas. Entre el día 3 de inicio de los síntomas hasta el día 7.
Esos son los días en los que hay más probabilidad que cuando yo me haga una prueba de antígeno se detecte el virus. Y con las pruebas PCR, o también llamadas pruebas moleculares, ese tiempo en el cual me puede salir positivo es más largo. La prueba molecular puede detectar el virus desde antes que yo empiece a hacer los síntomas hasta a veces unos 20 días después de los síntomas. No quiere decir que todavía sigo con el virus activo, sino que todavía hay residuos virales en mi garganta. Puede ser que no esté contagiando ya, cuando estoy después del día 14 ya no contagio, pero la prueba molecular todavía sigue detectando el virus. Como mencionábamos, la prueba molecular es mucho más sensible, ¿sí? Así que, de todo el tema de las pruebas, con lo que hay que quedarnos es, para detectar, tiene que ser hisopado. Puede ser antígeno o puede ser molecular. Y si quiero averiguar si ya tuve la enfermedad antes, pruebas serológicas o rápidas. ¿Y qué pasa cuando esas pruebas ya nos dan positivo? O tengo una alta sospecha de que alguien en mi casa está infectado. Lo que tenemos que hacer, que habíamos mencionado, es aislar a esa persona. Eso quiere decir reducir al mínimo los espacios compartidos. La persona que está sospechosa no puede estar yendo por la cocina, por la sala, por todas partes. La persona tiene que estar en su cuarto y todos los demás de la casa deben usar mascarillas. Esto es muy importante. Una sola persona debe atender a ese paciente. Y la persona que lo atiende, lo recomendable es que sea la persona más saludable de la familia, que tiene menos riesgos. Esa persona debe atender al paciente. Hay que incrementar las medidas de higiene en la casa, cuando se tiene un paciente positivo o sospechoso, y hay que tratar a la persona según los síntomas que presente. Mencionamos que va a haber una gran diversidad de síntomas. Si la persona tiene dolor, le daremos analgésicos, si tiene fiebre, le daremos antipiréticos, si tiene tos, le daremos algún antitusígeno, si tiene mucho moco, le daremos un antihistamínico, si tiene diarrea, le daremos suero oral. Dependiendo de los síntomas que presente la persona, se va a medicar. Y hay que continuar con la medicación para otras enfermedades. Los pacientes hipertensos, diabéticos, asmáticos no deben interrumpir sus tratamientos. Cualquier medicamento que la persona tome por otras enfermedades distintas a la COVID se deben mantener. Esto es muy importante. Y otra cosa fundamental es no automedicarse, ¿sí? Solamente con uso de productos que sean de venta libre y los demás deberán ser prescritos por el médico tratante. Aquí hay una imagen en la cual podemos ver cuáles son las recomendaciones para el manejo en casa. Lo ideal es que la persona esté en una habitación sola, que esta habitación tenga una ventana hacia la calle para tener una buena ventilación y que la puerta de la habitación esté cerrada para que el flujo no lleve el virus a los otros ambientes de la casa. Lo ideal es que la persona tenga un baño de uso exclusivo, es decir, que la persona utilice solamente ese baño. Cuando esto no es posible, porque puede ser que no sea posible, lo que hay que hacer es que la persona, el mismo paciente, debe tener a la mano una solución de lejía, una parte de lejía con 9 partes de agua, y después de terminar de usar los baños, desinfectar todo el baño para que el otro miembro de la familia lo pueda usar sin mayor riesgo, ¿sí? Entonces, de preferencia que esté solo en una habitación y solo un baño. Si no se puede, hay que tomar todas las medidas necesarias para proteger a las personas que van a compartir esos ambientes. Y los casos van a poder ser casos leves, casos moderados, casos graves. Los casos leves pueden ser una persona que tiene muchos síntomas. Tiene fiebre, tiene mucho malestar, tiene mucha tos, pero es leve porque no necesita oxígeno, ¿sí? Esa es la definición para que sea leve. Leve es porque no necesita oxígeno. Y eso quiere decir que no requiere ser hospitalizado. Y lo que hay que hacer es aislarlo en casa y realizarle el seguimiento. ¿Cómo se sigue a un paciente? Le mido la temperatura, le mido el oxígeno con mi oxímetro y le mido la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria se mide cuando el paciente está acostado. Yo cuento cuántas veces se eleva su tórax en un minuto. Esa es la frecuencia respiratoria. Y estos 3 parámetros se toman por lo menos 3 veces al día y deben ser informados al médico que va a monitorear telefónicamente a este paciente. Así sea un paciente leve, debe ser monitoreado por un médico a distancia. El uso del oxímetro. Actualmente creo que todos debemos tener oxímetros en casa, así como tenemos nuestros termómetros, pero para utilizarlos de una manera correcta necesitamos tener ciertas cosas en cuenta. Para usar un oxímetro, las uñas no deben estar pintadas, la persona no debe tener crema de manos, las manos no deben estar húmedas ni frías,
porque esto va a alterar el resultado. El paciente debe estar sin movimiento, porque si está moviendo la mano con el oxímetro puesto, también lo va a alterar. La mano debe estar apoyada en una superficie y las pilas deben tener una carga óptima. Con todas estas condiciones, colocamos el oxímetro por 1 minuto y luego leemos el resultado. La saturación de oxígeno debe ser 95% a más cuando estamos al nivel del mar. ¿Sí? Cuando estamos en ciudades que tienen una mayor altitud, la saturación normal es menor, porque la presión de oxígeno es menor en el ambiente. Así que, por ejemplo, alguien que está en Huancayo, una saturación del 91-92% es normal, pero es por la altitud. ¿Sí? A nivel del mar, la saturación 95% a más es lo ideal. Si el paciente empieza a bajar la saturación 94-93%, tengo que estar alerta, porque sé que algo no está yendo bien. Y si baja de 93%, lo aconsejable es acudir a la emergencia, porque este paciente requiere probablemente oxígeno y requiere otro tipo de atenciones. Si yo tengo un caso moderado, ¿no? Tengo un caso leve, ¿cuándo se va a volver un caso moderado? Se va a volver un caso moderado cuando el paciente tiene dificultad para respirar. Su frecuencia respiratoria aumenta a más de 22 por minuto, el paciente se desorienta o se confunde, o si su presión arterial baja. Todas esas cosas que hemos mencionado son señales de que el paciente está haciendo hipoxemia, o sea que su oxígeno está más bajo de lo normal. Y esto requiere que la persona sea evaluada inmediatamente por un médico. Esto es muy importante. Nuestros signos de alarma. Cualquiera de estos signos de alarma requiere atención médica inmediata. Y respecto al tratamiento, para terminar, respecto al tratamiento, es importante saber que hasta el momento no existe ningún medicamento de acceso masivo que pueda eliminar el virus. ¿Sí? Digo de acceso masivo porque hay actualmente estudios de anticuerpos monoclonales o algunos fármacos que aparentemente sí tienen una acción, pero están todavía en fases de estudio, no son de uso masivo. Los pacientes que reciben medicación deben recibir medicación para tratar sus síntomas y las complicaciones que les pueda producir el COVID. Y actualmente la vacuna es la única opción científicamente comprobada para prevenir las infecciones graves. ¿Sí? No existe ningún fármaco que nos vaya a prevenir que nos contagiemos. Eso no es cierto. Ningún medicamento lo previene y hay múltiples estudios que han demostrado que hasta ahora lo único que puede prevenir de infectarnos es la vacuna. Y esto no es una opinión mía personal, sino esta información está sacada de la guía de tratamiento contra el coronavirus que emite el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Este instituto tiene un panel de expertos donde hay médicos, biólogos, químicos farmacéuticos de universidades y hospitales renombrados de Estados Unidos que cada día actualizan esta guía según la evidencia científica. Según los estudios que van saliendo, ellos van actualizando esta guía de tratamiento. Esta guía de tratamiento está disponible en internet, lamentablemente está solamente en inglés, pero yo les aconsejo que sea un recurso que puedan ir leyendo para estar actualizados de qué tratamientos están vigentes. Aquí tengo un print de pantalla de la actualización de ayer de esta guía. Ellos ayer hicieron un comunicado y publicaron algo que yo he resumido muy rápido en una diapositiva. Esta guía abarca desde pacientes ambulatorios, pacientes que están hospitalizados pero sin oxígeno, pacientes con ventilador mecánico, una gran gama de tipos de pacientes y cuál es el tratamiento que está científicamente comprobado. Yo he hecho un resumen de los pacientes ambulatorios que les voy a mostrar ahora. Como pueden ver en la primera línea, lo que nos menciona es que la hidroxicloroquina ya está totalmente descartada, no se recomienda, y hay muchos estudios que demuestran que no funciona y que aparte puede hacer daño, tomada inadecuadamente. Tienen 3 productos que ellos han catalogado como que no hay suficiente evidencia científica para recomendarlo, ¿sí? Así que ellos recomiendan no usarlo porque no hay sustento científico. Ahí está la ivermectina, la colchicina y cualquier tipo de vitaminas. Vitamina C, zinc, calcio, magnesio, ¿no? La conclusión es que no hay suficiente evidencia científica para decir que esto tenga una utilidad frente a COVID. Los anticoagulantes y los corticoides, ellos lo que promueven es que se recomienda no usarlos en casos leves.
¿sí? No usarlos en casos leves porque incluso pueden complicar la situación del paciente. Los anticoagulantes y los corticoides deben ser para pacientes que están recibiendo oxígeno o que están hospitalizados y que requieren otro tipo de monitorización. Les cuento como una experiencia personal que conversaba con unos colegas gastroenterólogos y ellos me decían que al inicio de la pandemia, cuando empezó a ponerse de moda en redes sociales que la gente debía tomar warfarinas o aspirinas o inyectarse enoxaparina, lo que sucedía es que tenían en las emergencias una cantidad altísima de hemorragias digestivas, mucho más de lo que se ve habitualmente. Estaban causadas por el consumo inadecuado de fármacos. Con el caso de los corticoides, ya hay algunos estudios científicos que demuestran que cuando se da corticoides en pacientes leves, lo que se hace es que sus defensas disminuyen y el virus se replica más rápido y el caso se puede hacer más severo. Entonces, sí hay sustento científico que nos recomienda no usar ni anticoagulantes ni corticoides en casos leves. Y en el caso de los antibióticos, lo que menciona esta guía de tratamiento es que no se recomienda si es que no se sospecha de una infección bacteriana. El SARS-CoV-2 es un virus, los antibióticos no tienen ninguna acción sobre los virus, pero sí puede haber una infección paralela de virus más bacterias. Cuando el médico diagnostica que hay una infección de virus más bacterias, decidirá si receta antibióticos. Pero no es mandatorio dar antibióticos a todos los pacientes con COVID, porque si solamente tenemos el virus, el antibiótico no le hace absolutamente nada al virus. Eso es lo que demuestra toda la información científica que tenemos actualmente. Toda esta información es sacada de la fuente que les mencioné, de la guía de tratamiento del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Como les mencionaba, ellos actualizan prácticamente a diario esta información. Toda la información está basada en evidencias. En esta página pueden encontrar los estudios científicos que sustentan estas recomendaciones, los análisis del panel, quiénes son los miembros del panel de asesores. Entonces creo que esta es una información que nosotros deberíamos revisar continuamente. Y para terminar, solamente decirles que la pandemia todavía lamentablemente tiene para largo, que puede afectar a cualquiera de nosotros, a cualquiera de nuestros compañeros, de nuestras familias, y que lo único que nosotros podemos hacer es conocer la enfermedad para estar preparados y también para poder actuar cuando la enfermedad esté cerca de nosotros. Les agradezco por su tiempo, los felicito por tomarse unas horas de la noche para poder compartir, porque eso demuestra el interés en poder hacer su trabajo mejor cada día. Eso ha sido todo conmigo. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctora Rosa. Efectivamente ha sido una charla muy interesante, con datos bastante... algunos ya se conocían, quizás, y es bueno reforzarlos, algunos incluso no. De hecho, habían varios datos. Por ejemplo, yo no sabía que una persona reinfectada se podía reinfectar tan fácil, tan rápido, ¿no? Pensé que tenía ciertos meses de inmunidad, y estoy seguro que así como me ha pasado a mí con este dato, muchas personas han descubierto también algunos datos interesantes. En este momento, mientras que también van a mandar algunos saludos, por ejemplo, tengo saludos desde la botica Alpamayo, Iberfarma, Día y Noche, Carlep, Alufarma y más boticas más que se conectan de Lima y todo Perú, de hecho. Quería comentarles que vamos a tener un momento de preguntas, pero antes también les quería comentar que producción en este momento está pasando un link de asistencia, chicos. Atentos en el chat a los participantes, por favor, por un minutito les voy a pedir que no hagamos no mandemos saludos por solamente un minutito para que todos puedan ver, todos puedan encontrar el link de registro de asistencia que producción en este momento está repitiendo en el chat y ustedes puedan entrar. ¿Qué va a pasar? Ustedes van a poder registrarse con sus datos y eso va a hacerlos acreedores al certificado, al diploma de la capacitación de hoy. Ustedes saben que es muy importante también sumar este tipo de diplomas para nuestro currículum, nuestra experiencia laboral. Entonces, producción está compartiendo en este momento el link. Por favor, no poner su nombre ahorita ahí, sino en el link de registro de asistencia para poder tener su diploma. A la par, mientras que van ingresando, mientras que le van dando clic al link que aparece aquí para poder registrarse, también hay un espacio para que generen algunas preguntas a la doctora que yo le voy a ir haciendo por ustedes, mientras que el resto se registra. ¿Bien?
Por favor, no poner el nombre aquí en el chat, ¿sí? No dejar de comentar, por favor, un minuto, salvo que sea para poner alguna pregunta. Y vamos, por favor, poniendo nuestro nombre. ¿Listo? Doctora, por ahí también teníamos unas cuantas preguntas del público que habían salido en algún momento. Por ejemplo, uno de los participantes nos preguntó, ¿qué tan cierto es que los medicamentos para el VIH ayudan en parte a estos pacientes, o sea, los pacientes con COVID, a no tener síntomas muy agudos? Gracias, Cris. Respecto a los medicamentos antirretrovirales, que son los medicamentos para el VIH, lo que sucede es que se han usado de manera experimental, pero no hay todavía un protocolo que indique que deban usarse para casos de COVID, ¿sí? Si bien el COVID es un virus, no va a actuar de la misma forma que el virus del VIH. Así que la recomendación es no usarlos de manera para tratar pacientes, solamente están indicados para manejarlos actualmente dentro de estudios de investigación que se están realizando. Pero debemos recordar siempre que lo más importante es no hacer daño al paciente, ¿sí? Así que no debemos utilizar productos que todavía no están científicamente recomendados. Hay muchos que están en etapas de estudios, pero los estudios científicos son hechos en poblaciones circunscritas, ¿no? Nosotros no podemos experimentar con los pacientes porque eso no es ético. No hay una recomendación científica todavía de usarlos de manera abierta. Es correcto, comparto la opinión, doctora. Y han salido así como muchos otros medicamentos, ¿no? Por ejemplo, se ha hablado de la cetiricina o tomar la ivermectina. En algunos casos se habla de tomar la ivermectina de forma preventiva, periódicamente. O el ibuprofeno también para tratar el COVID. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Respecto a la ivermectina, como les mencionaba, la guía de tratamiento del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos refiere de que no hay información científica suficiente como para poder recomendarla, ¿sí? Entonces, esto queda un poco más libre a la conversación que tenga el paciente con su médico. El paciente le tiene que ser muy honesto, el médico le tiene que ser honesto al paciente y decirle que no hay evidencia que demuestre que funciona y que el médico podrá decir si es que no hay riesgo para prescribirla, pero no podemos asegurarle al paciente que esto va a funcionar. O sea, no es como, si tú tienes fiebre y yo te doy paracetamol, yo sé que eso va a funcionar porque científicamente está comprobado. Pero si yo te voy a dar un medicamento que no está comprobado, te tengo que decir que no está comprobado. Lo que sí ya está demostrado totalmente es que no sirve para prevenir. Eso ya se demostró, ¿sí? Pero durante el tratamiento hay algunos experimentos que demostraron que reduce la replicación del virus al inicio de la enfermedad. Pero esto no se ha demostrado en humanos, se ha demostrado en experimentos de laboratorio. Hay un último estudio que salió hace algunos meses que se hizo con pacientes de COVID leve hospitalizados y a la mitad le dieron ivermectina y a la mitad no le dieron ivermectina. Y lo que pasó es que los resultados fueron exactamente iguales. No cambió nada, ¿sí? No cambió nada, no mejoraron los síntomas, no mejoró la saturación. Siguieron el mismo curso los que les dieron ivermectina que los que les dieron placebo. Entonces, todavía no hay tantos estudios como para tener una opinión firme, pero hasta ahora no hay evidencia suficiente como para recomendarlo. Muy bien, interesante. Y de hecho, como varios estudios que se utilizan placebo tienen este tipo de resultados, ¿no? Que la gente se termina creyendo esto, pero en realidad no es el medicamento lo que está sirviendo. Antes de leer otras preguntas, quiero reiterar, por favor, a los participantes que para la asistencia no cuenta que nos escriban su nombre en el chat, sino que le den clic al link que producción está repitiendo en este momento y entren al link y se registren, por favor. Y también tenemos otras preguntas por acá. Por ejemplo, teníamos una pregunta hace un momento de Doris, que nos pregunta acerca de si se puede utilizar la vitamina C para elevar el sistema inmune y si se recomienda antes del COVID o incluso durante. De lo que nos dicen las guías con evidencia científica es que las vitaminas no han demostrado hasta el momento tener ninguna influencia sobre el COVID. Definitivamente una persona que tiene una alimentación adecuada va a desarrollar la enfermedad de una mejor manera, probablemente, ¿no? Pero no es que si alguien ya tiene la enfermedad, las vitaminas vayan a hacer algún cambio. Las vitaminas principalmente deben ser adquiridas por la persona desde las fuentes de alimentos, teniendo una alimentación balanceada.
En caso la persona no consuma unos alimentos variados, puede consumir suplementos, puede consumir vitaminas, pero esto no tiene ningún impacto directo sobre el COVID. Al menos los estudios científicos no lo demuestran. Perfecto. Hay varias personas que están preguntando por el uso de algún medicamento en específico, pero ya de alguna forma lo está respondiendo usted también, que en el caso de estos y cualquier otros medicamentos que no se haya mencionado no están comprobados, ¿no? Por ejemplo, Nicolás nos menciona de la enoxaparina de 60 miligramos. Supongo que también va por el mismo lado la respuesta. En el caso de la enoxaparina, como habíamos mencionado en la última diapositiva, está puesta ahí entre los anticoagulantes y los antiagregantes plaquetarios, están recomendados en pacientes que están hospitalizados, pacientes que están con oxigenoterapia, es decir, no para pacientes leves, ¿sí? Ok, perfecto. Es un producto que sí se utiliza, pero en determinados tipos de pacientes, no es para Ok. pacientes leves. Y al margen de el uso o no en el tema del COVID, Gaby nos pregunta acerca del mecanismo de acción de la ivermectina. El mecanismo de acción de la ivermectina realmente no está tan claro. Este producto es un antiparasitario, ¿no? Fue creado para eso, para eliminar los parásitos intestinales y parásitos también dermatológicos. Pero la ivermectina, respecto al COVID, lo que en teoría se supone funciona es que disminuye la velocidad de la replicación del virus. Cuando el virus ingresa al organismo, ingresa en una cantidad y empieza a multiplicarse. Eso se llama replicación viral. Lo que demostraron en ciertos estudios científicos de laboratorio es que cuando exponían el SARS-CoV, o sea, el virus, a la ivermectina, esta velocidad de replicación se hacía un poco más lenta. Entonces, ese experimento se extrapoló y se quiere suponer que lo que haría es que la infección avance más lentamente. Pero todavía no hay evidencia de estudios en humanos que demuestre eso. Es un experimento in vitro. Muy bien, doctora. Y antes de leer la última pregunta, quiero nuevamente mencionar a los participantes, inscribirse en el link que producción nuevamente está recompartiendo para poder tener su diploma. Recuerden, por favor, el poner su nombre en el chat no va a hacer que les den el diploma, sino registrarse en el link que producción está repitiendo nuevamente. Bien, y mientras que lo hacen, también antes de leer la última pregunta, quiero anunciarles que estén muy atentos, que separen la fecha, pues el 22 de mayo es la siguiente capacitación, es el siguiente taller también especializado. En breve, producción nos va a compartir cuál va a ser el tema de esa noche. Y bienvenidos también a que vengan con todas sus preguntas, con todas sus inquietudes, y que por ser parte de la charla, por ser parte del taller, puedan llevarse también un siguiente diploma, ¿ok? Y va a funcionar exactamente igual. Ustedes están presentes en la charla, al final se les comparte un link de registro, colocan su nombre y así acceden al diploma como lo están haciendo en este momento. Bien, vámonos con una última pregunta y nos ponen en el chat. ¿Qué tan cierto es que el tipo A positivo de sangre mantiene los anticuerpos por más tiempo? Mira, respecto al grupo A de sangre, lo que sí se ha demostrado con estudios es que son pacientes que son más susceptibles al virus, ¿sí? Cuando se han mapeado personas que se complican un poco más, que hacen enfermedad moderada o severa, son más personas que son del grupo A. De esto sí hay estudios científicos. Respecto a que sus anticuerpos duren más tiempo, habría que diferenciar si es que es porque los del tipo A normalmente se enferman más gravemente y a enfermedad más grave, más duración de los anticuerpos, probablemente sea por el tipo de gravedad de la enfermedad y no por el tipo de sangre. Pero lo que sí se ha demostrado es que los que son de grupo A tienden a desarrollar enfermedades moderadas o graves, más que enfermedades leves. Muy bien. Esta en teoría era la última pregunta, han salido unas cuantas más en el chat. Voy a leer una de plus, doctora, si me lo permite. Vamos con la yapita, como dicen los peruanos, ¿no? Si el paciente tuvo COVID, ¿en qué tiempo es recomendable que se vacune? Si el paciente tuvo COVID, lo mínimo que deberían pasar es 14 días después de que ha terminado la enfermedad, ¿sí? Y tomar en cuenta que el paciente no puede tener ningún tipo de sintomatología al momento de vacunarse, de preferencia, porque la vacuna de por sí podría dar algún efecto adverso y eso nos podría crear una confusión. Cuando uno se infecta,
en teoría tiene sus anticuerpos naturales por unos 2 o por 3 meses. Lo que se dice es que una persona debería vacunarse después de esto porque ya tiene una inmunidad natural por un tiempo. Pero lo que también somos conscientes es que en el caso nuestro, en Perú, uno no puede, si le toca vacunarse, no puede decir que le guarden su vacuna porque esto no va a suceder. Así que simplemente no tener síntomas que hayan pasado los 14 días y uno ya podría aplicarse la vacuna. Interesante también comentar un poco acerca de la situación, y es que estamos en Perú, ¿no? O sea, no es una situación normal que es la de todo el mundo, sino que cada uno también se adecua a su propio país. Producción tenía algo que mencionarme, creo, mientras que les comento que en breve va a aparecer una encuesta de satisfacción en sus pantallas. Por favor, todos los participantes, les va a aparecer ahí con un gadget, un pop-up dentro de su pantalla para que ustedes comenten, nos den su feedback, qué tal les ha parecido esta charla, qué tal les ha parecido el taller, con el fin de poder seguir haciendo esto para ustedes con la mejor calidad, obviamente, poder resolver siempre sus preguntas y darles este tipo de valor agregado. Producción, me confirma, por favor, cuando esté la encuesta. Y me mencionan que antes vamos a mostrarles algo. Adelante, por favor, producción, con lo que vamos a compartir. Muy bien, adelante, producción, por favor. Alejandra, por favor, ¿vas a compartir algo? Compártelo, por favor. Alejandra me dice que no puede compartir. Producción, por favor, habilitarla. Muy bien, para todos los que necesitan registrarse y todavía no lo han hecho, ahí Ale nos está apoyando para generar el registro. Ustedes le dan clic al link que producción está repitiendo nuevamente en el grupo, en el chat, perdón, les va a aparecer esta página y muy simple, completan sus datos, nombre y apellidos, la farmacia o institución a la que pertenecen, de dónde están viniendo, un número celular y un correo también para poder tener su contacto, para poder enviarles información de ser necesaria y obviamente su diploma y el contacto comercial que tengan de Eurofarma. Bien, hacen esto, lo marcan y simplemente ponen enviar, automáticamente eso los hace acreedores a su diploma. Muy bien, entonces producción está nuevamente compartiendo en el chat y les va a aparecer en breves una encuesta de satisfacción. Producción me confirma, por favor, cuando tengamos la encuesta. Mientras tanto, doctora Rosa Quintanilla, agradecerle de parte de Eurofarma también y de todo el equipo que ha estado atrás de este taller por darnos esta información muy valiosa. De hecho, igual han salido muchísimas preguntas, lastimosamente no todas se van a poder responder, hemos tratado de rescatar algunas que hemos visto ahí resaltantes. De hecho, también habían algunas preguntas que por ahí se repetían o se parecían, ¿no? Entonces, ya también nos ha dado bastantes luces acerca de varias medicinas en general, nos ha hablado de lo que está comprobado científicamente y no, lo que son creencias, y quería agradecerle por todo este espacio. Esperamos tener algún otro momento también con usted. Muchísimas gracias a todos. Felicitarlos por invertir su tiempo en compartir conocimiento. Cuídense muchísimo y sigan aportando de una manera muy valiosa a la salud pública de nuestro país que lo necesita grandemente. Mucha salud para ustedes y para sus familias.